vamos a empezar con el problema 1, que corresponde a una pelota desde un tren. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que vamos a tener, como dice el problema, un tren que acelera, tiene una aceleración constante, a cero en el eje horizontal, desde el cual se va a lanzar una pelota con una velocidad, vc, ¿ya? En un ángulo alfa. Y nos piden calcular lo que es la altura máxima recorrida, la distancia horizontal, es decir, hasta dónde llega cuando llega a su altura máxima. Y ojo que también nos piden verlo tanto desde el tren como desde afuera. Esto va a cambiar y ya vamos a ver qué significa esta distinción. ¿Ya? Y esto también, ponerlo acá, es en presencia de la aceleración de gravedad. ¿Cierto? Si no hubiese gravedad, lo que pasaría acá es que la pelota tiene una velocidad constante y se queda hasta el infinito. No hay nada que la desvíe. ¿Cierto? ¿Hay alguna duda con el planteamiento del problema? ¿Sí? Eso se tira en el momento. Sí. Ya, eso lo vamos a tratar. Eso va a ser lo primero que vamos a hablar. ¿Ya? ¿Más dudas del planteamiento? Entonces, lo primero que vamos a hacer, como le adelantaba en primer auxiliar, es instalar nuestro sistema de referencia, ¿ya? O nuestro sistema de coordenadas. En este caso lo vamos a hacer lo más simple posible. Vamos a decir que para arriba está Itondo y para allá está X. ¿Qué significa esto? Que vamos a poder ver este sistema, como les decía antes, de dos maneras. Si estamos afuera, mira acá estamos afuera, lo que vamos a ver es que está el tren acelerando, ¿cierto? 0 y entonces X, y vamos a ver la pelota que se tira para allá, ¿cierto? Y si estamos adentro del tren, es decir, en el sistema del lanzador, lo que vamos a ver es simplemente que la pelota sale con un ángulo alfa y con una velocidad v0 y también hace algo en el tiempo. Esto es, entonces, esto va a tener relevancia en la parte B y la parte C, en donde nos piden esa distinción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en el sistema de adentro, esto de acá está acelerando con el tren, ¿cierto? Entonces nosotros veríamos algo distinto que si estamos desde afuera. ¿Una duda hasta acá con cómo planteo el sistema de coordenadas? Lo voy a hacer lo más simple posible, y lo más simple posible significa que y igual a cero es cuando la velocidad cero, o sea, cuando la posición, la altura cero es igual a cero, ¿ya? La altura en un inicio. Y vamos a asumir, obviamente, que el tren no tiene una altura, simplemente si asumimos que tiene una altura, acá tendríamos que considerar un h y sería una altura inicial. ¿Ya? Pero por ahora vamos a asumir que esto de acá lo vamos a simplificar por un punto. ¿Ya? Entonces, vamos a ir ahora con lo que preguntaba sus compañeros, y es si es que todo esto parte de un tiempo cero. Para eso, vamos a hacer acá una línea de tiempo, ¿ya? Y vamos a situar el cero como el momento en el que el tren pasa, ¿ya? Tren. Entonces, el momento en que el tren empieza a acelerar, es donde yo digo que el tiempo es igual a cero. Acá es el tiempo. Parte, digamos, desde una posición cero y con una velocidad horizontal cero. Va a poner x igual a cero y x igual a cero. ¿Ya? Luego va a pasar una cierta cantidad de tiempo y vamos a tener que se va a lanzar la pelota. Vamos a poner p igual a cero. Vamos a decir que se lanza la pelota. Y por supuesto, la pelota se lanza cuando el tren ya ha avanzado una distancia x0, poner x igual a x0, y cuando, debido a esta aceleración, ya tiene una velocidad que le vamos a poner vx0. ¿Cierto? Y luego va a pasar otro tiempo desde que se lanzó la pelota hasta que la pelota llega a su altura máxima.
eh, dura- durante, ¿ya? Y por supuesto le va a poner, siguiendo esta notación, que la distancia en donde va a ocurrir eso es una X final y la velocidad es una velocidad X final. Donde tanto esto como esto a priori es desconocido, ¿cierto? ¿Sí? Sí, por supuesto. Acá. ¿Se ve bien ahí? ¿Sí? Ya. A ver, espera. Si hubiesen querido, igual hubiésemos podido decir que partía desde una distancia dada y desde una aceleración dada, ¿ya? Pero por simplicidad nosotros podemos asumir eso, que cuando partió esto, partió desde una distancia igual a cero y desde una velocidad igual a cero. Cero, cero, ciento, y acá. ¿Alguna duda con esto? ¿Quedó claro a la persona que preguntó si es que partía algo? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Hasta ahora? Súper bien. Entonces, ahora vamos a empezar a más o menos tener un poco de intuición de qué significa cada cosa. En particular, qué significa altura máxima. ¿A alguien se le ocurre cómo yo puedo imponer que esto haya llegado a su altura máxima? O sea, ¿qué significa físicamente una altura máxima? La aceleración vertical. Casi. La aceleración. Digo, la velocidad. Eso, muy bien. Significa que la velocidad en la vertical es cero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver es que esto de acá va a tener una velocidad en i, ¿cierto? Imaginemos que yo lo lanzo hacia arriba, va a tener una velocidad en i, tiempo, después va a tener otra más chica porque acá está la gravedad, que lo está, la aceleración de gravedad que lo está desacelerando, ¿cierto? La velocidad del tiempo 2, y cuando llegue a su altura máxima, la velocidad se anula, ¿cierto? Llegó a su altura, no puede seguir subiendo, y lo que va a pasar después es que va a cambiar de signo y ahora la velocidad en i va a ser negativa. Poner menor a c, y acá es mayor a c. Entonces, como bien dijo acá el compañero, lo que pasa en la altura máxima es que la velocidad en i es igual a c. Y eso es con lo que vamos a trabajar nosotros. ¿Ya? Entonces, ahora, vamos a realizar arriba, vamos a empezar a trabajar con los datos que nos dan. ¿Qué datos nos da el problema? Nos dice que tenemos una velocidad cero, ¿cierto? Un ángulo alfa, una aceleración horizontal constante y una aceleración de gravedad vertical constante. ¿Cierto? Esos son los 4 parámetros que tenemos con los que vamos a resolver el problema. Para esto, acá lo voy a usar. Entonces, la situación que tenemos es la que se puede ver acá, ¿cierto? La pelota se lanzó en un ángulo alfa, y en ese ángulo alfa, perdón, había una velocidad vc, ¿ya? Pero nosotros dijimos que la altura máxima es cuando la pelota tiene una velocidad vertical igual a cero. Entonces tenemos que descomponer usando trigonometría esta velocidad, ¿cierto? Tanto en el eje X como en el eje Y. Y para eso lo hacemos como ya hemos visto mucho, ¿cierto? Con triángulos. Tenemos que el que está adyacente al ángulo, ¿cierto? Tenemos que esta componente de acá es V0 coseno de alfa, y el que está opuesto al ángulo va con el C.
V0 seno de alfa. Entonces, vamos a tener que las velocidades iniciales en x es igual a V0 seno de alfa, y la velocidad inicial en y es igual a V0 seno de alfa, ¿cierto? ¿Alguna duda? La velocidad es independiente al sistema de referencia. La velocidad, esto que estoy tratando acá es la velocidad que le doy por la patada, ¿ya? Ahora vamos a ver qué pasa con el sistema de referencia, ¿ya? Esto acá solo es lo que le dan la patada inicial, ¿ya? Entonces, antes de ver eso, vamos a trabajar solo con la velocidad en i, ¿ya? Si vamos a trabajar solo con la velocidad en i, no nos interesa lo que está pasando con esta aceleración del tren, ¿cierto? Porque es horizontal. La velocidad, ahora sí la podemos anotar en función del tiempo, la velocidad en i, del tiempo, nos va a quedar que es la velocidad de la patada, ¿cierto? V0 seno de alfa, y a esto le tenemos que restar lo que está haciendo la gravedad, ¿cierto? Porque la gravedad se está oponiendo a la velocidad inicial, ¿cierto? Entonces le restamos la gravedad por el tiempo, ¿cierto? Recuerden que estamos trabajando con velocidad. Velocidad tiene dimensiones de metro partido por segundo. Por lo tanto, acá podemos chequear. Velocidad inicial, esto igual tiene dimensiones de metro por segundo. Gravedad, ustedes saben que tiene dimensiones de metro por segundo cuadrado. Y tiempo tiene dimensiones de segundo, así que tenemos algo consistente con la unidad, ¿cierto? Que esto es siempre importante de revisar. Entonces tenemos esta velocidad inicial de acá. ¿Hay alguna duda con por qué? ¿No sé esto? ¿Sí? Que tengo una duda del gráfico, que ¿es un gráfico de X para un X y cualquiera o es como velocidad de tiempo? No sé. No, esto es el X y el Y que yo instalé como mi sistema de referencia, ¿ya? Esto básicamente yo lo instalé desde donde se pegó la patada. Entonces tengo un X0 igual a 0 y un Y0 igual a 0 en este sistema de referencia, ¿ya? Entonces, Por esta velocidad. ¿cómo? ¿Cómo es por esta velocidad? Sí, para esto lo hice, exacto. Para descomponer la velocidad. ¿Sí? Porque el menos gravedad por tiempo. Bien. Porque podemos verlo acá, que la velocidad inicial apunta hacia arriba y la gravedad está apuntando en la dirección contraria, ¿cierto? Entonces la aceleración de gravedad le está restando velocidad a la velocidad inicial. Ya. ¿Ya? ¿Más dudas? ¿Sí? Como que simple, pero no entiendo por qué velocidad en I es velocidad inicial por seno de alfa. Es porque la velocidad inicial nos dice que tiene un módulo V0 y está lanzada en un ángulo alfa. ¿Ya? Entonces me queda un triángulo, que lo puedo dibujar acá, en donde acá está la hipotenusa que vale V0, en un ángulo alfa, y ahora lo puedo descomponer. ¿Ya? Que como lo hemos estado haciendo ahora con lo de la trigonometría, nos queda que el seno de alfa, por ejemplo, seno de alfa es igual a cateto opuesto partido por la hipotenusa, y esto es igual a, pongámosle V0, y V0 partido por V0. Entonces paso multiplicando el V0 y me queda que la velocidad inicial en I es V0 por seno de alfa. Lo mismo con estos. ¿Ya? ¿Más dudas? Ya. Ok. ¿Está bien? Entonces, como bien dijo acá el compañero, en verdad, como nosotros deducimos, tenemos que la velocidad en I, en tiempo t,
es igual a la velocidad inicial en I, ¿cierto? V0, y menos la aceleración por el tiempo, esto es igual a V0, 0 de alfa, menos aceleración por el tiempo. Y ahora nos interesa saber en qué tiempo se alcanzó la altura máxima, ¿cierto? ¿Por qué nos interesa saber eso? Porque si tenemos este tiempo, después lo podemos reemplazar en nuestras ecuaciones para la posición. Y así vamos a encontrar tanto la posición en Y como en la posición en X. Y como ya dijimos, la altura máxima me implica que la velocidad inicial en este tiempo, como digo, tiempo f, es igual a 0. ¿Cierto? Entonces yo ahora puedo reemplazar esto en mi ecuación de la velocidad. Reemplazo esto, puede llegar a que 0 es igual a v0, seno de alfa, menos la aceleración de gravedad por el tiempo final, que es este tiempo en el que se cumple que la velocidad se anuló, la velocidad en I. Y ahora puedo despejar el tiempo. Esto es conocido, esto es conocido y esto es conocido. Digamos a que el tiempo final va a ser igual a V0 dividido por G sen D. Y esto es lo que nosotros vamos a usar durante todo el problema. ¿Alguna duda con esto? ¿Sí? Perdón, ¿por qué era que se utilizaba el menos G por T en la fórmula? Sí. Lo que pasa acá es que la velocidad en mi sistema de referencia, no hablo de esta manera, en mi sistema de referencia, la aceleración de gravedad está apuntando hacia abajo, ¿ya? Entonces, la aceleración de gravedad le está restando a la velocidad. Por eso va con el menos, ¿ya? Si la aceleración de gravedad hubiese estado apuntando hacia arriba, lo que hubiese estado pasando es que esto iría como, ¿ya? ¿Sí? Tengo una limitación porque uno con la ecuación de itinerario es con menos medio de por t cuadrado. Sí. Porque por ejemplo no tendría ni un medio de t cuadrado. Porque esta ecuación es para la velocidad. Esa que tú dijiste es para la posición. La vamos a usar más adelante, ¿ya? Cuando es posición, va con el 1 medio y con el t cuadrado. Cuando es velocidad, no, ¿ya? Pero lo puedes ver, todo esto, por lo menos lo del t cuadrado, lo puedes ver por la unidad, ¿ya? Aceleración tiene unidades de metros partido por segundo al cuadrado. Y tiempo tiene unidades de segundo, ¿ya? Entonces nos tiene que dar algo que tiene unidades de velocidad y esos metros partido por segundo. Si tuviese sido tiempo al cuadrado, te hubiese resultado metros. Solamente Exacto. ¿Ya? Entonces, esto de ver las dimensiones de lo que están haciendo es muy importante. ¿Ya? Es muy importante que se acostumbren. ¿Por qué? Porque si bien es cierto no les da el resultado, sí les puede decir como cuando terminan de hacer todo un cálculo, chuta, me dio que la distancia es 3 años, se dan cuenta que ya está mal. ¿Ya? Y eso es muy importante que por lo menos sepan que hay algo mal. ¿Ya? Entonces siempre vean las unidades de sus resultados, ¿ya? Y a medida que van haciendo los cálculos también es buena idea porque así se dan cuenta antes, entonces hacer todo un cálculo y darse cuenta al final que estarían equivocados al inicio. ¿Más dudas? ¿Sí? Una consulta con respecto al control. Todos los auxiliares que vamos a tener hasta la fecha del control van a ser así trabajando contenido que entra al control. No sé si el último, ese es el tema, pero siempre es como enfocado a eso, a la evaluación. ¿Ya? No sé si es que el de la semana sea para el control, el de la semana es otro. Pero los demás sí. ¿Ya? El control y ejercicio en verdad. Los auxiliares para ayudarlos para el control y para el ejercicio. ¿Más dudas? Entonces, ahora que tenemos el tiempo que tardó esta pelota en llegar a la altura máxima, lo podemos reemplazar en nuestra ecuación de itinerario, que es la que adelantaba antes el compañero, para así ver cuál es efectivamente esta altura máxima. ¿Ya? Recuerden que la ecuación de itinerario la voy a poner acá. Itinerario
en este caso la vamos a hacer para el eje Y, que es lo que nos interesa en esta parte. Nos dice que la posición en función del tiempo es igual a la posición inicial más una velocidad en I del tiempo. La velocidad en I la vamos a poner inicial, menos una aceleración, menos una aceleración por tiempo al cuadrado, menos, ¿cierto? Partido por 2. Si ustedes reemplazan el tiempo en esta fórmula, sabiendo la posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración que tenga algo, les va a dar la posición para ese tiempo, ¿cierto? Esto es lo que vamos a estar utilizando durante la mayoría del curso. En verdad, esto es lo que vamos a estar usando más en cinemática, ¿ya? Pero es importante que se la hacemos, ¿cierto? Esta posición inicial, no, ¿verdad? Esto es con un más. Y la aceleración podría ser negativa, en nuestro caso es negativa. La posición en el tiempo es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado partido por 2. ¿Ya? Y ahora nosotros reemplazamos nuestros datos del problema, ¿ya? En particular, la posición inicial, ¿sí? El sistema de referencia del tiempo final es cuando en I llega, la velocidad en I llega a cero, no cuando ya cae. Exacto. El tiempo final, acá solo nos interesa cuando llega al máximo, ¿verdad? Nuestra posición inicial en nuestro sistema de referencia es C, ¿ya? El 0 más grande por sistema de referencia. Nuestra velocidad en I es la velocidad inicial, ¿ya? Esta que está acá. Es V0 seno de A, ¿cierto? Y la aceleración es la de la aceleración de gravedad, es decir, menos, porque va en la dirección de menos I, ¿cierto? Menos G. Y ahora con esto podemos encontrar nuestra altura si reemplazamos P igual a P. ¿Ya? ¿Alguna duda con los reemplazos que voy a hacer? Mientras borro la zona anterior. Entonces, si hago los reemplazos que hice, nos va a llegar que la altura a poner máxima es igual a la altura en el tiempo f, ¿cierto? Y esto es igual a pues 0 seno de alfa por 3 menos g de 0 seno de alfa g de medios t f y de f, ¿cierto? Factoricé un f para que no se me haga tan larga la expresión. Esto acá es v0 de alfa menos g medios. Ahora sí reemplazo mi tiempo final, que es el que tengo acá, por v0 dividido por g seno de alfa por v0 de ¿sí? Reemplacé el tiempo final, que fue el que calculé recién. Y ahora puedo empezar a hacer una simplificación, ¿cierto? Se me cancelan estos g, me queda v0 seno de alfa menos v0 medio seno de alfa, así que me queda simplemente un v0 medio seno de alfa multiplicado por esto. Llegando a que la altura máxima es igual a v0 cuadrado por 2g
Pero, ya. Y este de acá es el resultado de la parte A de la pregunta. ¿Ya? Bien, la altura máxima, ¿cierto? Un pequeño resumen, antes de las preguntas. Para la altura máxima nosotros tenemos que imponer que la velocidad en i se haga cero, ¿cierto? Porque algo que está subiendo, para de subir, eso significa velocidad igual a cero y empieza a bajar, ¿ya? Entonces, lo que hicimos fue encontrar cuál es la expresión de esta velocidad en i e imponer que sea cero para así despejar el pie. Una vez que tenemos el tiempo en el cual la pelota llega a su altura máxima, podemos reemplazarlo en la ecuación de itinerario para así encontrar cuál efectivamente es esta altura máxima. ¿Ya? Ahora sí. ¿Dime? No debería estar el cuadrado. No. No, porque estos de acá se cancelan. Ah, el seno sí. Toda la razón. ¿Entendí? Sí. ¿Tienes? Sí. No, Ahí. ¿Más dudas? Sí. ahí nos falta la posición. La posición inicial, nosotros dijimos que nuestro sistema de referencia es tal que esta era cero. ¿Ya? Nosotros vamos a empezar a medir desde donde la pelota se lanzó. Pero tenemos que ser cuidadosos que ya, nosotros dijimos eso y para esto nos casamos. ¿Ya? Ahí no podemos decir ahora también es cero. ¿Ya? Nosotros nos instalamos en un inicio para que el cero sea. ¿Más dudas? ¿Sí? No, esto acá significa que es una función. Esto es la posición en función del tiempo. Y a eso yo le llamé I max. ¿Ya? Es un tema de notación. ¿Ya? Porque ahora pasó a ser una constante. Una constante de los parámetros del problema. ¿Más dudas? Entonces, vamos a hacer algo que les dije antes, y es ver las dimensiones para ver que efectivamente llegamos a un resultado que por lo menos físicamente tiene sentido. Las dimensiones de altura son metros, ¿cierto? Y esto de acá tiene velocidad al cuadrado, así que metros partido por segundo al cuadrado, partido por 2, no tiene dimensiones. Gravedad es metros partido por segundo al cuadrado. Por seno de alta tampoco tiene dimensión, ¿cierto? Así que llegamos a que esto es metro cuadrado partido por metro segundo al cuadrado, y obviamente se nos cancelan y llegamos a que efectivamente tenemos dimensión de metro. Entonces tenemos que una altura con dimensión de metro tiene dimensión. Así que ya no significa que esté bien, bueno, en este caso está bien. Pero lo único que me está diciendo es que por lo menos llegamos a un resultado que tiene dimensiones adecuadas. ¿Ya? ¿Más dudas antes de pasar a la parte B? Porque es lo que calculamos acá. Nosotros dispusimos que la velocidad se nos anule y vimos en qué tiempo efectivamente eso ocurre. Y ese es el tiempo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Podría explicarnos brevemente el proceso de la última pista? Sí. Bueno, acá lo que hice fue decir ya, la altura máxima, que es la que queremos calcular, es la altura y el tiempo final, que yo definí como el tiempo en el que llega al máximo, porque ahí la altura se anula, o sea, la velocidad se anula, ¿cierto? Entonces reemplacé en mi ecuación de itinerario, reemplacé la velocidad inicial, ¿cierto? Reemplacé la aceleración y el tiempo. Bien. Y acá fue solo reemplazar lo que ya habíamos calculado. Y con eso llegamos a esta es la altura máxima. Es que lo factoricé. Factoricé. Por eso no está cuadrado. Y por eso acá tampoco hay un tiempo. ¿Bien? Súper. Ya. Ok. Entonces, si no hay más dudas, vamos con la parte B.
Vamos a la parte B. La parte B nos piden encontrar la distancia horizontal recorrida. O con esto que es recorrido. Es decir, ¿qué distancia recorrió la pelota desde que partió? Es decir, cuando partió sería una distancia cero hasta que llegó a esta altura máxima. ¿Ya? Para eso vamos a utilizar algo que ya borré, pero es que es el tiempo final. ¿Ya? Entonces, simplemente lo que vamos a hacer ahora es decir que la distancia en X, ¿cierto? De nuevo, ecuación de itinerario es igual a X0 más V0 en X por el tiempo más una aceleración, poner V más una aceleración en X por el tiempo. Y ahora tenemos que saber cuál es esta velocidad en X y cuál es esta aceleración en X, ¿cierto? Pero lo que nos tenemos que dar cuenta es que ya, nosotros ya hicimos que la velocidad de la patada, ¿cierto? La velocidad 0 en X es V0 coseno de alfa, ¿cierto? Pero como les iba diciendo, lo que nos tenemos que dar cuenta es que el tren ya tenía su propia velocidad cuando la pelota fue lanzada, ¿cierto? Y tenemos que tener esto en cuenta, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta que el tren partió desde el reposo y pasó un tiempo T0 hasta que se lanzó la pelota. Entonces esta velocidad se le tiene que sumar a la velocidad inicial. ¿Sí? ¿Dime? La itinerario, aceleración, Ahí sí. Ya. ¿Más dudas? ¿Sí? Pues se ve que viene como en el dibujito del tren, que iba a una velocidad A, Aceleración A. aceleración. Sí, exacto. Aceleración A. Entonces, nos vamos a preguntar cuál era la velocidad del tren cuando se lanzó la pelota, ¿cierto? Entonces, acá nos podemos poner esta misma ecuación, pero para el tren. Para el tren, podemos decir que partió desde cero, ¿cierto? O sea, no, esta es para la posición, en verdad vamos a usar la de la velocidad del tren. El tren es la velocidad inicial del tren más la aceleración del tren por t, ¿cierto? Decimos que partió desde el reposo, así que esto de acá decimos que es 0, y la aceleración del tren es la que nos da el enunciado, ¿cierto? Nos dicen que es a 0 por t. Entonces ahora con esto, con la ecuación de la velocidad, puedo saber efectivamente cuál es la velocidad que tenía el tren cuando se lanzó la pelota. Y como nosotros definimos en la línea de tiempo al inicio del problema, tenemos que la velocidad del tren que nos interesa, ¿ya? Es igual a 0 por un tiempo de 0, que es un tiempo dado, ¿ya? Es cuando se lanzó la pelota. Esto sí o sí es un dato, ¿ya? ¿Hay alguna duda con esto? Bien. Entonces, teniendo esto, esta velocidad, y teniendo esta velocidad, ahora puedo saber cuál era la velocidad inicial de la pelota cuando esta se lanzó, ¿cierto? La velocidad, vamos a poner Vx, que así lo estudié acá, es igual a la velocidad de la pasada, que le puse V0, más la velocidad que tenía el tren, ¿cierto? Y esto de acá es acá V0 coseno de alfa más A0 de S, ¿ya? Ahora tenemos una de las componentes de mi ecuación de itinerario, ¿cierto? Y ahora, ¿cuál es la aceleración de la pelota cuando esta está en el aire? La aceleración horizontal. ¿No? Muy bien. Es 0, ¿cierto? La pelota ya no está en el tren, así que ya no está acelerando. La única aceleración que tiene es la vertical por la gravedad, ¿ya? Así que la posición de la pelota no va a depender de ninguna aceleración. La aceleración del tren está solamente en la posición inicial, porque es la velocidad inicial, perdón, porque es la velocidad con la que se lanzó.
Entonces tenemos que la posición de la pelota en el tiempo es igual a x0 más v0 coseno de alfa más a0 de 0 multiplicado por el tiempo. Y ahora podemos ver efectivamente cuál era cuál es la distancia que recorrió la pelota cuando llegó al tiempo máximo. Creo que entiendo que dice ahí. ¿Acá? Velocidad inicial de cosa más. No, de coseno de alfa. Ah, ya. En todo caso, alfa es una, así que se dice más a 0 de 0. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que calcular la distancia. La distancia se conoce como la posición en el tiempo final, ¿cierto? Menos la posición en el tiempo inicial. Se nos van a ir estos x0 porque son constantes, ¿cierto? Van a quedar un x0 acá, restando otro x0 acá, y nos va a quedar un v0 seno de alfa más a 0 de 0 multiplicado por un df menos dc. ¿Ya? Esa es la distancia que va a recorrer la pelota cuando llega al tiempo máximo. Ahora podemos reemplazar este t. ¿Es necesario reemplazarlo? La idea es que sí, porque va a quedar en función de parámetros conocidos del problema, pero ustedes siempre pueden decir, ya, df es lo que calculé en la parte A, en la ecuación tal, y le ponen un... ¿Ya? Yo lo voy a reemplazar para que les quede más completo la respuesta del problema. ¿Sí? Últimas 3 líneas. Te van a hacer posicionar en cámara, vamos a hacer con... ¿Qué es lo que no te quedó tan claro? Esto fue lo que nosotros calculamos, ¿cierto? La velocidad inicial, por así decirlo, cuando te doy la patada horizontal, es la velocidad de la patada misma, más la velocidad que llevaba el tiempo, ¿cierto? Ahora lo que hice fue reemplazarlo en mi ecuación de itinerario. ¿Ya? La posición de la pelota va a ser una posición inicial, más la velocidad que le doy, ¿cierto? Más la aceleración. Como no hay aceleración en la horizontal, porque la pelota ya no está en el tren, esto acá es 0, y la velocidad en X es la que calculamos. Entonces eso fue lo que yo reemplacé acá. ¿Ya? Y luego calculo la distancia que recorrió la pelota en todo este trayecto. ¿Qué significa esto? Que resto la posición final con la posición inicial. ¿Ya? T0 siendo el tiempo en el cual la pelota se lanzó, ¿cierto? Y eso fue lo que reemplacé acá, ¿ya? Reemplacé, se me van los x0, ¿cierto? Y reemplacé este por tf menos tf. ¿Ya? ¿Bien? ¿Va a todas? Sí. He hecho muy bien porque añade la aceleración, siendo que mi sistema de referencia está en el tren. Porque me están pidiendo la distancia que recorrió la pelota. ¿Ya? No me están diciendo, en este caso, no tiene que depender del sistema de referencia. La pelota recorrió una distancia, y esa distancia sí o sí depende de la velocidad inicial que llevaba. Y esa velocidad inicial que llevaba es esta que está acá, más la de la pelota. ¿Ya? Súper. ¿Diga? Tengo dudas, el sistema de referencia Sí. no se mueve con nada. Ya, es que hay uno que sí. Y eso depende de, es lo que vamos a ver ahora, de hecho. La parte C no nos dice, la parte C nos dice verlo en ese sistema de referencia. Eso es lo que vamos a hacer en la parte C, en este no. Ya, pero eso lo que está haciendo es que el sistema de referencia se mueve con el... No, este no. Este no. Ya, entonces no tienes que considerar la aceleración del tren. No, porque la pelota sale del tren.
cuando sale ya pierde esta aceleración. Ya. Esa aceleración, como les decía, solo está considerada en la velocidad inicial. ¿Ya? Bueno, ¿bien? O sea, estamos considerando como sistema de referencia como justo en el punto donde se pateó la pelota, con un tercero con... ¿Ya se despegó el tren? No. Este de acá es un sistema de referencia afuera. Sí. Después vamos a hacer el de adentro. ¿Ya? Después en la parte C, de hecho. ¿Más dudas? Dime. Acá reemplacé el XTF y el XTC. Reemplacé X con T igual a TF y reemplacé X con T igual a TC. Efectivo. Y efectivo. ¿Ya? ¿Más dudas? ¿Sí? Y en la última línea, ¿cómo es que llegaste a eso? Que no, como que Bueno, voy a explicar acá un poco más chico. Porque metía X0, V0, coseno de alfa, 0 T0, XF, menos X0, X0 menos lo menos. Entonces, estos de acá se me eliminan, me queda un TF menos un TF. pero es reemplazando el TF con lo del. Ah, ya. Estoy reemplazando no. ¿Ya? Entonces, solo para más resultado de la respuesta, voy a reemplazar el TF con lo que calculamos en la parte A. Tenemos que la distancia recorrida cuando la pelota llega al máximo es igual a V0 seno de alfa más A0 T0 multiplicado por V0 que seno de alfa menos. Y ahora sí, tenemos la distancia en función de solo cosas conocidas del problema. La velocidad inicial, el ángulo inicial, la aceleración del tren, el tiempo en el cual se lanzó la pelota y lo demás. ¿Más dudas antes de pasar a la parte C? ¿Dime? El cero se queda así, ¿no? Sí, el tercero se queda así porque es el tiempo en el cual se lanzó la pelota. ¿Bien? La respuesta a la pregunta B no sería la mitad de ese cálculo, ya que es la distancia cuando está en altura máxima. ¿Cómo? Porque la pregunta dice, Ah, no, porque este TF es el tiempo en el cual llega a la altura máxima. Ese es TF. Entonces no es la mitad. ¿Ya? ¿Más dudas? ¿Sí? Eso lo que tiene izquierdo es tu. Distancia recorrida. No, sí, tu velocidad en X. Y, ¿Esto? ¿sí? Sí, velocidad, todo este paréntesis es la velocidad en X, Y ahí es tiempo final, la derecha. y esto de acá es tiempo final menos tiempo inicial. ¿Más dudas? Bien. Entonces, ahora es lo que vamos a hacer, lo que muchos preguntaron. Acá. Y es qué pasa con el sistema de referencia. En este caso, qué pasa desde el tren. La parte C nos pide ver en qué posición o con qué posición queda la pelota cuando llega a la altura máxima. ¿Ya? Entonces, lo voy a escribir acá. Posición desde el tren. Ojo que acá posición no es distancia y esto de acá es desde el tren, es decir, desde el sistema de referencia ubicado adentro del tren que se está moviendo cuando llega a la altura de acá. Ahí tenemos acá. Entonces, eso es lo que queremos calcular, que tenemos que calcular. Para eso tenemos que ver
cómo se mueve este sistema de referencia, para poder calcular la diferencia, este sistema de referencia, para calcular la diferencia entre lo que se ha movido, ¿cierto?, con lo que se ha movido la pelota, ¿ya? Entonces, para eso, vamos a calcular eso, que les decía, la posición del sistema de referencia, cómo se mueve. Tenemos acá un sistema de referencia, ¿cierto? Y este de acá se va a estar moviendo con una aceleración AC. X. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos conseguir nuestra ecuación de itinerario, 0 más Vx t más a el cuadrado medio, y reemplazar lo que ya sabemos, ¿cierto? Sabemos que, ahora, en cuestión del tiempo, nosotros podemos decir que en un inicio este sistema de referencia partió desde un x0, ¿cierto? Entonces, x0 igual a 0, más una velocidad que tenía este sistema de referencia, ¿cierto? Y esta velocidad, en verdad, está relacionada a lo que ha acelerado, ¿cierto? Entonces, voy a escribir acá de la misma manera, porque quiero usar la pizarra. Para responder o relacionar la posición desde el tren cuando llega a esta altura máxima, necesito saber cuánto se movió el tren en este tiempo, ¿cierto? ¿Cuánto se movió el tren en todo este trayecto? Entonces, para eso voy a calcular la distancia que ocurrió desde el lanzamiento hasta TF, que es la altura máxima, ¿cierto? Y para esto lo vamos a hacer de la misma manera que lo hicimos acá, pero borré, que es posición final menos la posición inicial, ¿cierto? Entonces, la posición final es V, acá, distancia, igual a Vx, en verdad lo voy a escribir acá, a 0, de 0, ¿cierto? Esta es la velocidad inicial, por tiempo final, más a 0 de f cuadrado medio, menos la posición inicial, ¿cierto? Que es a 0, de 0, voy a poner esto, y acá lo que voy a hacer es reemplazar de 0, ¿sí? De 0 menos de 0 cuadrado. Entonces ahora despejo esto. Digamos que a 0, 0, F, ¿cómo puedo simplificar esto? Más 0, medios, 0, 0, 0, cuadrado. Y reemplazo este TF, ¿cierto? Reemplazo el TF que ya lo habíamos calculado antes, esto es a 0, 0, 0 partido por G de alfa, a 0, 0 cuadrado, G cuadrado de alfa, 2 menos a 0, 0 cuadrado. Esto de acá es la distancia, ¿cierto? La distancia a la cual recorrió el tren
desde que se lanzó la pelota, es decir, desde un T0 hasta que la pelota llegó a su mano, es decir, hasta un T. Por lo tanto, lo que vamos a tener es que la posición que vamos a ver desde el tren es la posición que avanzó la pelota menos la posición que recorrió el tren. ¿Por qué? Lo vamos a ver de esta manera, ¿ya? Con esto yo creo que les va a quedar más claro. Vamos a ver de esta manera. Imagínense que yo tengo una pelota quieta, ¿cierto? Tengo acá un X y acá un Y. Imagínense que la pelota está aquí. Cuando yo me mueva hasta acá, porque el tren está acelerando, lo que va a pasar es que ahora el X va a ser negativo, ¿cierto? Tenemos que restarle sí o sí la posición que se movió el tren. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que la posición que vamos a ver desde el tren es igual a la posición que va a poner que es lo que se movió la pelota, que es lo que calculamos ahí, menos la posición con la que se mueve la distancia que recorrió el tren. A ver, T. ¿Sí? ¿Qué pasó con el menos A0 T0 cuadrado ahí arriba? Esto es. No, pero no el partido en dos, arriba. Pero es que A0 T0 cuadrado menos. Es que no debería ser entonces un menos Claro, 3. sí, toda la razón. 3. Ah, ya. Gracias. Y acá es. Toda la razón. ¿Más dudas? Sí. Yo no me lo puedo imaginar bien del todo, o sea, como que en el ejercicio anterior lo que hicimos con el sistema de referencia fue como tomar una foto y dejarla ahí. Sí. Pero ahora como que vamos moviendo, por así decirlo, la cámara con el tren. Sí. Eso. Ahí. Entonces imaginemos que si yo soy en el tren, lo que va a estar pasando es que si es que la pelota está quieta, ya imaginemos que la pelota está quieta, es decir, imaginemos que esto acá es igual a 0, ¿cierto? La pelota no recorrió nada, lo que va a pasar es que si yo avanzo, lo que voy a ver es que está atrás. ¿A qué distancia está? A la distancia que yo recorrí. Por eso tiene un menos D. ¿Ya? Ahora, si es que la pelota se está moviendo, lo que va a pasar es que esto se movió a una distancia, ¿cierto? Por ejemplo, digamos, XPF, y yo también me moví a una distancia, y la diferencia entre esas es a donde yo lo voy a ver. ¿Ya? Te aclaro esto de los sistemas de referencia porque igual sé que es medio complicado, de hecho, por eso fue mal en esa tarea, pero es importante que sepan relacionar sistemas de referencia. ¿Sí? Como, un ejemplo muy pronto es poderse entender. Si la pelota avanzó 2 metros y el tren avanzó 1, la distancia entonces es 1. Exacto. Ahí. La pelota avanzó 2 metros en el tren, sí, 1. Si hubiese sido al revés, si el tren hubiese avanzado 2, claro, hubiese sido menos. Toda la razón. Si la pelota avanzó 2 metros y avance 1, me va a quedar que esto está a 1 metro hacia adelante. ¿Sí? Nosotros, si tuviésemos que, como que representar la distancia que como que recorrió la pelota desde el tren, como esta es partida desde el tren, que tiene la velocidad del tren más la de la patada, sería como que avanza una distancia, después, como ya avanzó lo suficiente el tren, la alcanzó, Exacto. después se vuelve negativo. Exacto. Es lo que va a pasar, por ejemplo, no lo intenten, pero si van andando en bici y tiran una pelota un poco hacia arriba, se van a pegar con la pelota en la cara. ¿Por qué? Porque ustedes avanzaron y la pelota no avanzó tanto. Para ese chiste, de verdad, si les cuesta visualizar los problemas, traten de imaginarse como situaciones cotidianas. La verdad es que, como yo tuve esta tarea, así se me ocurrió el problema. Ya salí a andar en bici y pensé como, a ver, ¿cómo sería esto? Si yo soy el tren, ¿qué pasa si tiro algo? Claro, lo que va a pasar es que si avanzo mucho, voy a empezar a ver lo que tiré atrás. Entonces, de alguna manera, tengo que restar. Y eso. Entonces, siempre traten de física. La gracia es que pueden, por lo menos, tratar de visualizar los problemas y pensar ya, ¿qué es lo que pasaría en la vida real? ¿Ya? Entonces, esa es más o menos la moraleja de esto. Traten de visualizar como el problema que están resolviendo. ¿Sí? Aquí. ¿Cuál? El último. No, esto acá era un ejemplo. Era un ejemplo. Entonces, vamos a reemplazar todo esto que tenemos para así entregar el resultado. ¿Ya?
llegamos aquí, la posición de la pelota desde el tren es igual a la distancia, que justo es la que acabo de borrar. Era V0, coseno de alfa, 0, V0, por, espérate, sí, 0, partido por G, seno de alfa, 0, menos la distancia que está ahí arriba. Se puede hacer un poco más simple, sí. Pero, sí, menos a 0, 0, pero lo vamos a factorizar. 0 más 0 partido por G de alfa y 2 a 0 por 0 sino por G seno de alfa y me queda menos 3 a 0 de 0 pasado. Y ahora sí este es el resultado final para la posición que vamos a ver desde el tren. Bueno, ya le he dado como tips de ver las dimensiones, les dije que también podían imaginarse el problema y ver qué es lo que les puede pasar. Otra de las maneras que tienen como para más o menos intuir que el resultado está correcto es hacer cosas serias. ¿Qué significa esto? Imaginemos que, por ejemplo, a ver si puede ser más simple. Imaginemos que el tren no acelera. A 0 igual a 0. ¿Qué pasa si el tren no acelera? Se me va a ir todo esto, ¿cierto? Sería el caso en que estamos quietos y vamos a llegar a que V0 coseno de alfa, la posición desde el tren que no acelera, que estamos quietos, es la velocidad inicial multiplicado por el tiempo en el que lo lancé, o sea, el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Cierto? Lo otro que pueden hacer, que no lanzaron la pelota, que V0 igual a 0. Y todo eso pueden empezar a reemplazarlo para que sea un poco más simple, así ven, ya. Tiene sentido que si el tren no acelera, esto me quede solo la función de cosas iniciales, etc. ¿Ya? Es otra de las recomendaciones que le hago como para cuando lleguen a un resultado y quieran ver si más o menos tiene sentido, de hacerlo de nuevo, ¿ya? Porque yo sé que uno a veces está acostumbrado a, si me queda un poco de tiempo, lo hago de nuevo. Primero pueden hacer estas como pequeñas, como pequeños análisis para ver si de partida tiene sentido lo que llega. ¿Ya? ¿Alguna duda del problema? ¿Sí? No sé si puede ser dejar como anotado como que era cada cosa, o sea, lo que habéis dicho en palabras, pero en la ecuación, como para después al revisar el apunte. Sí. Esto acá es patada, ¿cierto? Es la patada. Acá es la velocidad del tren en la patada, ¿cierto? Acá es diferencia. A lo mejor tiempo transcurrido, porque TF menos C0, tiempo transcurrido y esto acá es, así es más complicado de escribirlo, pero esto acá es, voy a poner todo el paréntesis en verdad, es cuánto se movió eso. La posición final de la pelota es la velocidad por la patada más la velocidad del tren multiplicada por el tiempo que transcurrió menos cuánto se movió el tren. ¿Más dudas? Dime. No me quedó claro que la posición T es igual a la posición de final menos B. Esta es la posición del tren. La posición del tren es el tren
Acá es esta es la posición de la pelota desde la posición de la pelota desde el tren, en cuanto recorrió la pelota, menos cuánto se movió. ¿Más dudas? En 25 minutos ya. Entonces ahora vamos a ver el tema de la preparación para el laboratorio de mañana. Mañana hay que utilizar un software, entonces es bueno que más o menos ya tengan la intuición de cómo usar. ¿Ya? Si no hay más dudas del problema, porque no voy a grabar esto, en verdad. No voy a grabarlo de cómo usar el tracker, porque no. ¿El problema? ¿Sí? ¿Eso es menos? ¿Al principio? ¿Esto acá? Sí, está un menos. No sé cómo pasó de la velocidad, por ejemplo, a todo ese que de arriba, ¿Esta pizarra o esta pizarra? solo la velocidad. ¿Así? ¿Esto acá? Sí. Reemplacé TR. Ah, Solamente ya. reemplacé TR. Y ¿sí? Hay que pensar, por ejemplo, hay que pensar que la pelota no se mueve. Si yo me muevo, lo voy a terminar viendo otra vez. Ya, por eso, ¿ya? Marcel, cuando yo estaba haciendo un curso, no este, cuando estaba haciendo otro curso, dijo una frase que a mí, la verdad, me marcó, y es que la diferencia entre los físicos y los matemáticos es que los físicos decimos cosas con sentido. Entonces, acá tiene sentido que si yo me muevo, la pelota llega atrás. Entonces, por eso siempre traten de usar el sentido, ¿ya? Sentido común de, ya. Tengo que respaldo porque el tren hace que esto me tira atrás y la pelota hace que el sistema, ¿ya? Se recuerden siempre eso. La física es decir cosas con sentido. Por eso siempre es importante concluir en la física. Eso. Ya vamos con lo del tracker, así no se nos pasa nada.